La escuela dice que se fue la escuela bici está de grado. Más cerquita, nosotros no mordemos, en serio, fresco. Venga. Aquí cerquita. Andresito. Eso. También vino Lucky. También vino Lucky. Hola, 180, 200. Eso, mil gracias, mil gracias. Siéntense cómodos. El pasto está rico, seco. No hay problema. Vale, mil gracias. Bueno, espero que ya todos hayan compartido el sándwich, el juguito de nuestro Bici Picnic, a todos los compos que organizaron este Bici Picnic, mil gracias por haberlo organizado, por su convocatoria, por invitarnos y por permitirnos ser parte de él. Tenemos aquí, vamos a empezar a hacer una transmisión de Facebook Live y está la cámara del Congreso, porque al tiempo que vamos a explicar y comentar en detalle la ley Provici, que es nuestro logro común y nuestra celebración del día de hoy, la primera media hora vamos a contarle a ustedes y a toda la ciudadanía nuestra rendición de cuentas, las tres cosas, hurra, happy del Congreso, felices del Congreso esta legislatura, las tres cosas tristes, no todo sale bien. Entonces vamos a hablar media horita de eso y cerramos para que la Cámara del Congreso pueda ir tranquila y ya nos quedamos aquí nosotros comentando nuestra ley Provici y pensando cómo la vamos a sacar adelante y la vamos a implementar mejor. A todos muchas gracias, le doy la palabra entonces a nuestro moderador Juan David. Carlitos, mil gracias por organizar esto, por hacernos parte de este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y bueno, a todos los compañeros de ruta, a Bay Kennedy, Fontirroya estaba por ahí, Teusaca, a Susicla, la biciescuela vino y me tocó irse porque hoy es su última clase, pero bueno, empecemos con lo que nos guste. Si se me quedó alguno, lo siento, no distingo la tropa. Tenemos ley Provici, finalmente tenemos ley Provici, que es... En mi opinión tiene dos cosas muy importantes. La primera, los incentivos. Un día extra para los servidores públicos pues es bueno y incentivos para las empresas. También tiene como los incentivos, la seguridad en la vía, la modificación del Código Nacional de Tránsito. Es decir, ahora podemos ir con mayor seguridad y no tenemos que violar la ley o empujarla para ir con seguridad. Pero yo creo que Carlos sabe mucho más de esta ley. ¿Usted sí la ha leído? Espera, tuve que leer un poquito. Oiga, sí, eso fue duro. Yo les quiero contar una cosa. Ustedes no se imaginan las noches de trasnocho por ahí con Juan Camilo. ¿Dónde está Juan Camilo? Todavía tiene el trasnocho vivo, Juan Camilo. De todas esas noches que tuvimos que pasar en el ministerio, moviendo, ajustando, ruegue aquí, peleé con los técnicos, con los abogados, con todo el mundo, haciéndoles entender qué es la importancia de esta ley Provici. Y esto prácticamente se resume en 7 puntos. 1, sabemos que nos van a promover cada 30 viajes en bici que lleguemos al trabajo, sobre todo funcionarios públicos. Vamos a recibir media jornada de descuento. Importante para nosotros los que no somos funcionarios públicos, cada vez que lleguemos al sistema de transporte con nuestra bici, eso nos va a abonar a nosotros y cuando completemos 30 viajes, eso nos va a significar un pasaje en transporte público. No solamente en Bogotá, esto es para todo el país, es decir, los sistemas de transporte masivo en todo el país. Cosas claves para de pronto los que no usamos transporte público y tampoco somos funcionarios públicos, pero sí es el derecho a la protección de nuestra integridad en la vía. Gracias a Dios y gracias a que logramos hacer conexión con un equipo tan maravilloso, logramos meter ese carril exclusivo para ciclistas. Esto es una cosa para todos, es una cosa que nos llena de orgullo y sobre todo saber que los vehículos que nos adelanten tienen que hacerlo a 1,50. Entonces yo quiero, como de pronto, tengamos un poco la concepción de dónde veníamos. Veníamos de estar pegados al andén donde estaban las rejillas, el bus pasándonos pegado, la camioneta echándonos pito, el señor taxista diciéndole, oiga hippie, súbase al andén. Ahora no, ahora tenemos un carril exclusivo, nos tienen que respetar y avanzar a una distancia moderada, 1,50. Esto es una cosa maravillosa que todo el mundo está peleando y nosotros en Colombia lo hemos logrado. Pero asimismo,
A los conductores que no cumplan esa normativa de adelantar a uno con 50 pueden ser multados. Eso es lo clave. O sea, ya hay un mecanismo de presión para poder ejercer esa normativa. Ahora, también metimos en el Código de Tránsito un cambio que es multar a aquellas personas, y los que andamos aquí por el 85 lo sabemos, que toman el bicicarril como una zona de parqueo para poder descargar sus productos, ¿cierto? O por allá en Tunal, los que vienen de Tunal, yo creo que por allá los circuitos que se hicieron aislados también se dan cuenta que las personas cogen esas zonas de parqueo como esas zonas de carril exclusivo bici como zonas de parqueo. Pues no, señor, se acabó. Ahora en este momento tenemos una herramienta para decirle, señor agente, por favor, proceda como dispone el Código Nacional de Tránsito. Y algo que también promueve muchísimo es el establecimiento de zonas de parqueo en todas las entidades públicas del país. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a ir al Congreso a visitar aquí a nuestra querida senadora, o vamos a ir a pagar el recibo de servicio público en el Supercade, o vamos a ir a un hospital o a cualquier sitio público, están en la obligación de proveernos espacios de parqueo. Carlos, una pregunta, entonces acabó de él ahí, pero yo no respondo. Se acabó eso. ¿Se acabó? Se acabó. O sea, no más. Ahora llegamos y somos ciudadanos y también nos tienen que dar prelación. Y esto opera para todos. Hoy en día ya hemos recibido noticias de Nariño. Nariño ya dijo, me conecto inmediatamente, ya inmediatamente empiezo la implementación. Villavicencio llamó esta mañana, la gobernadora del Meta dijo, me voy a conectar y voy a hacer una cosa mejor que la que hizo Nariño. Bucaramanga está también en la misma línea, dijo, nosotros también nos unimos y nos pegamos, y todo esto está cogiendo un vuelo. Medellín, área metropolitana, Montería. Y muchachos, ¿esto cómo se hizo? Esto se hizo por la gente. Nosotros como ciudadanos entendimos por fin que tenemos la posibilidad y la fuerza de transmitir nuestras ideas, que tenemos gente allá que nosotros hemos apoyado, ¿eh? Y que de una u otra manera transmiten nuestras ideas allá. Esto es una iniciativa ciudadana, es decir, vemos el ejercicio ciudadano en pleno. Realmente el aplauso y la felicitación es para todos nosotros. Durante más de, no sé, ¿quién es el que más lleva aquí? El colectivo que más lleva tiempo, ¿10 años tal vez? ¿CPM lleva 10 años? CPM lleva 10 años. 10 años juiciositos haciendo la tarea de voluntad, de corazón. Aquí hay otros que llevan 7, 5. Por allá Camilo Rey me está jugando la frente, está diciendo yo llevo como 15. Pero todo esto es un esfuerzo, 4, es un esfuerzo de nosotros. O sea, esto es un regalo de nosotros, de la ciudadanía. Entonces, de verdad que un aplauso para todos nosotros. Carlos, aplauso para todos, pero muy importante para María Fernanda, sí, que está aquí. Mafe. Ay, Mafe. Sí, eso. Mafe, qué gusto verte. Otra parte de esta historia, que como bien dice Carlitos, es un logro de todos. Esto es exactamente lo que uno quisiera que pasara en todos los temas. No solo en la bici, sino también en la paz, también en la educación, también en la salud. Todavía no logramos tener ese nivel de consenso, pero en el tema de bici, muchas cosas maravillosas. Primero, muchos combos, mucha ciudadanía, y ese es el primer ejemplo que tenemos que entender. Cuando hay ciudadanía organizada, que camella, que impulsa el tema, que lo trae hasta la agenda pública. Por Bogotá estaba Mafe, que estaba en el Consejo de Bogotá, y trató de sacar estas mismas iniciativas como un acuerdo del Consejo. No se lo aprobaron allá, no le pararon bolas. Pero bueno, seguimos insistiendo, llegamos al Congreso, y allá había mucho trabajo llegamos en entidades públicas, muchos de los que están acá. con muchos de los que están Vamos acá. a posesionarnos ese 20 de julio, pero desde antes, incluso en campaña, No había no biciparqueadero. había biciparqueadero, ya que llegamos, fue nuestro primer logro, pero muchas de las personas que están acá nos ayudaron a construir agenda desde la campaña. Bueno, nosotros estamos con ustedes, les creemos, hemos hecho esto antes, pero ABCDE, y entonces es un gusto también traer logros. Y además la base del proyecto fue el proyecto de acuerdo de Mafe, que al Consejo pues, le dio importancia y nivel, pero aquí hubo otro elemento innovador.
y ahí voy a echarme una autocuña. Yo estuve en Chile en un foro de transparencia y lo que más me gustó fue un modelo de construcción colectiva de una iniciativa legal que vi de Brasil y lo armamos acá. Esta ley, ustedes recordarán, el correo 1, 2, correo 5, a unas de sus apuestas y formulaciones se incluyeron, otras poquitas no, Camilo ahora dirá cuál no, pero ese fue otro elemento innovador. Esta fue una ley construida colectivamente con combos de todo el país en el Foro Nacional de la Bicicleta en Medellín, así se discutió y pues las cosas entre todos, hechas entre todos, se demoran un poquito más, pero salen mejor. Exacto, entonces a los biciusuarios pioneros, a Mafe, mil gracias porque nos inspiró, nos aportó su trabajo y también, debo decirlo, al Congreso, porque esta es de las pocas leyes que pasan por unanimidad. Entonces entenderán lo difícil que es que el centro democrático y el polo democrático voten lo mismo. Bueno, pues eso logra la bici. Y yo quiero también desde aquí darle un agradecimiento a todas las bancadas. Todos la pasaron, todos la nutrieron, hicieron aportes, pero nadie se opuso. En todos los 4 debates de la ley logró pasar por unanimidad. De manera que esta es la maravilla, esto es lo que uno quisiera que pasara en todos los temas, que haya organización ciudadana, que haya trabajo, que sea construir sobre lo construido y que nos una a todos en vez de dividirnos. Decir otra cosa, los ponentes, por ejemplo, en Cámara fueron Carlos Guevara del MIRA y Víctor Correa del Polo, y fue una tarea bien importante la que hicieron. Aquí también hubo intento de micro, logramos sacar. Bueno, el hashtag de los combos de Bogotá, de los ciclistas de Bogotá es Unidos Somos Más, los autorizamos a que lo usen en el Congreso, pero poco, pero sí, hay que jalar palmitas, sí, de vez en cuando. Bueno, hubo otros logros, somos, obviamente, Claudia y Angélica no legislan solo para nosotros, afortunadamente. También hubo la ley de la prima para los trabajadores domésticos, que va a ser, de hecho, ahora nos toca pagar en diciembre. Entonces, hoy es noviembre 26, gracias a que por lo general son mujeres, el 98% son mujeres las empleadas domésticas, gracias a ellas, pues muchos podemos salir a trabajar, alguien cuida a los niños, los abuelos, tienen la casa en orden. Entonces el 15 de diciembre, por favor, déjense ver con la prima, porque las personas que hoy tienen la fortuna de un trabajo formal, ¿no? Ya que estamos en este mundo terrible de la prestación de servicios o el rebusque, este es uno de los derechos laborales que merecen todas las personas que nos prestamos, que hacen un trabajo, y las empleadas domésticas son más de 1 millón de personas, mujeres prácticamente todas, también se incluyen los conductores de familia y los jardineros, pero lo primero que hay que cambiar es el chip, porque en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es como, ay, yo le hago el favor de darle trabajo. ¿Cuál le hago el favor? Si no fuera por las mujeres que cuidan los niños y tienen al día en la casa, no puede salir la señora o el señor o los dos si están a su consultorio, a su tienda, a vender, al rebusque y a su actividad. Entonces lo primero es como la dignificación del trabajo, que es tan importante como todos los que hacemos los demás. Hay muchas tareas pendientes respecto de la igualdad. Esta es una causa de igualdad, de trabajo decente. Muchas tareas pendientes. Hoy en día el 20% del servicio doméstico es interno, tienen unas jornadas de más de 10 horas, de 16 horas, y además de esas extensas jornadas, hay unos matices todavía de maltrato en el clasismo de nuestra sociedad. Entonces esta ley tiene un efecto simbólico y es de igualdad, y un efecto práctico de platica, porque así como todo el mundo junta sus pesitos para hacer un viaje, una inversión, un arreglo, pagar una matrícula, las empleadas del servicio doméstico lo esperan, es medio sueldo, igual que el de cualquier trabajador, medio sueldo, si trabaja por días o si trabaja a tiempo completo. Si trabaja un día o dos, aquí veo a un profe que además es experto en el formato de cotización, ahí tenemos muchos retos, porque la ley obliga a que se les afilie a salud, a pensión, a todo el formato de seguridad social, pero el cumplimiento aún es muy bajo, escasamente van unas 180.000 mujeres afiliadas. Tenemos un debate, iniciaremos el año con un debate a la ministra de Trabajo, porque una cosa es tener la ley y otra cumplirla. La ley de afiliación a seguridad social, si no cotizamos no estamos previendo el soporte y la seguridad en la vejez. Entonces hay mucho por cumplir, el Ministerio de Trabajo hace harta publicidad, pero falta que mejore los sistemas de afiliación,
Porque ¿quién ha hecho el intento o quién ha hecho un procedimiento de afiliación de un empleado? Es difícil de hacer. Es un trámite largo y si queremos aumentar la afiliación necesitamos lograrlo simplificar. Hay empresas, hay chinos como ustedes que han montado servicios por internet, de modo que sí se puede, de modo que necesitamos que lograr que el Estado se monte en estas plataformas. La prima es medio salario del mes, uno en junio, medio en diciembre, 15 de diciembre es la primera vez que se paga, así que alístenla, por favor, así vaya un día, si vaya 2 días, o si es tiempo completo. Bueno, gracias, qué buena noticia. Y antes, siéntanse libres. Bueno, y otra ley, una de esas cosas que uno dice, eso no era ley ya, eso no es, y es que resulta que el agua no es un derecho fundamental. Yo pensaba que sí, a uno ya viene. Ya viene la agüita. Democrática, cae sobre todos. Pues sí, esa Juan David es una de esas cosas que a uno le parece como insólito que tenga que dar un debate para que algo que parece tan obvio, tan de sentido común, como que el agua sea un derecho fundamental, lo sea. Pues a diferencia de la ley Provincia, que ya salió, esta ha sido muy luchada. Va en 7º debate, o sea, que a los 2 últimos debates aspiramos a que salga. Es un acto legislativo que incorpora, después del derecho a la vida, el derecho al agua. ¿Y cuál es la importancia de esto? 3 cosas muy claves. 1, 1/3 de los municipios de Colombia hoy están teniendo dificultades de acceso al agua porque la fuente de donde toman, el páramo, el acuífero o el río del que vienen, se está desecando o está contaminado. Entonces, lo primero que hace esta norma es darle al Estado colombiano la obligación de que proteja especialmente los ecosistemas del recurso hídrico. Colombia es un país bendecido, tenemos ecosistemas de todo tipo, pero dentro de todo el tipo que tenemos vamos a tener que darle mucha más importancia a los páramos y a los sistemas del recurso hídrico que a muchos otros para poder salvaguardar la fuente natural de donde viene el agua. Como le digo yo a mi sobrinito, el agua, mi amor, no viene de la llave. El agua viene de los páramos, de los ríos, de los humedales, de los acuíferos, y tenemos que cuidarlos especialmente. Lo segundo que vamos a lograr es una cosa que parece obvia, pero no se aplica, y es que lo primero, el uso prioritario del agua es el consumo humano. Yo sé que eso parece obvio, pero no es tan obvio. Miremos lo que está pasando en La Guajira, muchas desgracias. Pero entre otras, las mineras tienen agua. El río Ranchería se desvió para que un distrito de riego de zonas agropecuarias y de agroindustria en el norte del Cesar tuvieran agua. Y los guayú y muchos guajiros no tienen agua para el consumo humano. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Eso es una perversidad de prioridades de la política pública. Entonces, con esta norma, el primer uso será el humano, el del consumo humano, y luego se pueden proveer otro tipo de usos. Y por último, también se garantiza que haya una inversión progresiva del derecho. Esta ha sido tal vez la mayor pelea con el Ministerio de Hacienda, con el gobierno, incluso con el Ministerio de Medio Ambiente, hasta que finalmente nos logramos poner de acuerdo, porque ellos nos decían más o menos como, pero es que si lo volvemos un derecho nos lo van a exigir. Obvio, para eso son los derechos, para exigirlos, pero también obviamente uno tiene que ser consciente de las limitaciones presupuestales que tiene el Estado. Entonces acordamos que su implementación e inversión fuera de manera progresiva, para que no se genere pues una tutelatón y demás sobre el tema del agua, pero esperamos que ese sea nuestro tercer gran logro de esta legislatura. Esta pelea que parece simple, ustedes dicen, eso suena como tan simple, tiene unos enemigos brutales dentro del gobierno y en los gremios económicos. Hace muchos años ustedes recuerdan a un señor que se llama Rafael Colmenares, un ecologista que con muchas organizaciones recogió firmas para el referendo del agua. ¿Les suena? Bueno, llegó el referendo por el agua ciudadano al Congreso y allá se lo tiraron. Entonces, este proyecto recoge lo original, lo bueno, lo mejor, con una formulación adicional. Saludamos aquí a nuestro amigo Antonio Sanguino, y es el que entra a 7º debate. ¿Qué quiere decir? Es una reforma constitucional de 8 debates y tenemos de aquí el 16 de diciembre para darle 2, el 7º en mi comisión y el 8º en plenaria. Por un día de error se nos puede hundir el proyecto. De ese nivel de intensidad está este proyecto. Todavía tienes que responder, porque ya pasaron los gozosos, ahora vienen los dolorosos. No les pasaron todas, uno no siempre le funciona todo. Por ejemplo, nosotros los ciclistas sabemos que esto no es Holanda ni Dinamarca, pero también los que pedimos datos, yo por distintas razones le pido datos a las entidades y es muy difícil, la ley de transparente, o sea, de transparente nada.
y ustedes habían presentado un proyecto de ley de transparencia, ¿no? ¿En qué consistía ese? No una ni dos, sino 3 veces hemos presentado el proyecto de ley. Así como teníamos la agenda de bicicleta, llegamos con un paquete de más de 20 proyectos. 2 veces se ha hundido la ley de transparencia, que busca lo que su nombre indica, que rindamos cuentas sistemáticamente, que el acceso a la información sea libre por los ciudadanos, que la gente pueda saber cómo vota tal congresista, qué sesiones hacemos y sobre todo qué hacemos por fuera también del Congreso. Mucha gente que cree que el trabajo del congresista es solo martes y miércoles, calentar pupitre, o que se hace en los recintos. En realidad el Congreso trabaja más de lo que la gente cree. El Congreso es el que le falta actitud de contar y mostrar qué es lo que hacen. Ahí vendrán muchas formas de por qué no quieren que se sepa, pero en general se trabaja mucho y queremos poderlo divulgar, no solo como, hagamos la publicidad, no, sino en doble vía. La lógica de la ley de transparencia es que el político, el funcionario y servidor público es un servidor al nivel par del ciudadano al que le puede exigir, preguntar, controvertir permanentemente. Este proyecto buscaba reformar el formato de elecciones que hay dentro del Congreso. El Congreso elige magistrados de la Corte Constitucional, procurador, defensor, procurador, etcétera, y eso son unas repartidas y unos acuerdos contra la ciudadanía, contra el interés público, y poníamos unos formatos para que se pudiera hacer una audiencia pública, una oportunidad de revisar la hoja de vida a fondo. Y también los micos, los grandes micos, se meten en algo que se llama comisión de conciliación. Lo arreglábamos, poníamos unos lapsos, una voto nominal, unas actas, cosas que pueden sonar ahorita muy leguleyas o muy técnicas, pero que en realidad salvaguardaban el interés público. Hacer pública la información de nuestros bienes y rentas, la declaración de renta, la agenda con quien nos reunimos. Si yo me voy a reunir con el ministro de Vivienda, ¿válido de qué? ¿Para qué? ¿Para qué proyecto? ¿Cuál proyecto endosa? ¿Cuál plan parcial? ¿O para qué? ¿Para que contrate por debajo de la mesa a un amigo mío para unos términos? ¿Verdad? Entonces es una ley ambiciosa que obviamente pisó muchos callos, hay una resistencia absoluta a rendir cuentas y se hundió 2 veces. Se hundió en el último minuto, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y en minutos les contaremos qué vamos a hacer. Es cierto que los congresistas y los honorables senadores trabajan mucho, pero también ganan bien. No se gana Demasiado más, bien, demasiado. Cuéntanos de eso. Me parece que fue nuestra segunda tristeza de esta legislatura, la verdad. Se hundió 2 veces, 3, la ley de transparencia y nos hundieron, no nos hundieron, ni siquiera debatieron el proyecto acto legislativo para reducir los salarios de los congresistas. Los congresistas de Colombia nos ganamos 40 salarios mínimos, el doble de lo que se gana un congresista en América Latina, y todos hacemos lo mismo, el de Perú, el de Bolivia, el de Argentina, el de Brasil, hacemos control político y leyes. Ellos en promedio se ganan 20 salarios mínimos, aquí nos ganamos el doble. Además hay cosas que uno dice, en el Congreso dicen, pero es que tenemos responsabilidad exclusiva, dedicación exclusiva, no podemos hacer otra cosa, es un trabajo intenso, sí, es cierto, tiene riesgos legales, sí, es cierto, pero lo mismo es el trabajo de los ministros también tienen dedicación exclusiva, alto riesgo legal, altas responsabilidades, y ellos se ganan en promedio 25 salarios mínimos, no 40. Sobre decir además que un congresista se gana 36 veces más de lo que se gana un colombiano en promedio. Entonces, por todas esas razones, pero además porque con el salario de los congresistas se define el salario de otros 1.500 altos servidores públicos. Entonces, cuando se dispara el salario de los congresistas es como gasolina en un incendio, porque sube el de esos 268 y ¡pum!, automáticamente sube los otros 1.500. Lo que nosotros propusimos es que no fuera el gobierno, sino que haya una regla en la Constitución que ponga un tope de hasta 25 salarios mínimos para el salario de los congresistas. Es el mismo salario que tendríamos los ministros y ahí se unificaría todo el mundo, ministros, magistrados, altos cargos, fiscal y congresistas. Es algo competitivo, es un buen salario para tener una dedicación exclusiva y altas responsabilidades. Desafortunadamente, ni lo debatieron. Ese fue uno de nuestros dolores esta legislatura, pero seguiremos insistiendo. Hago una precisión, en el artículo 186 de la Constitución quedó la fórmula con que se actualiza anualmente el salario. Esa fórmula que arrancó bien en el año 91 y 92 por la modernización del Estado, se hizo un ajuste salarial a la policía, a los maestros y a los jueces de base, salarios necesarios o no tan necesarios de los servidores públicos de base.
pero por la fórmula del 186, a los congresistas, y con base en al fiscal, procurador, magistrados generales, se le actualiza por el promedio, el promedio que se actualiza al de todos los servidores públicos. Qué pena si es un tecnicismo, pero prefiero explicarlo. Terminó la cúpula del Estado beneficiándose del ajuste de la base, profesores, jueces y policías que hubo en el año 92 al 94, y desde ahí se disparó el salario. Esta es una decisión de igualdad. Algunos nos dijeron, ustedes lo promueven es de populistas, ustedes quieren quedar bien con la gente. Nuestra agenda es la igualdad. Cuando decimos la igualdad es imparable y trabajamos por la igualdad, no es solo por la igualdad de los homosexuales ni con las mujeres, ¿sí? Por eso en nuestra agenda están las empleadas del servicio doméstico, las personas por prestación de servicios, y la igualdad empieza por eso, porque la cúpula del Estado tenga un buen salario, ni más faltaba, y 25 salarios mínimos lo es un salario al nivel directivo, pero nos acerca y nos pone con los contribuyentes, que son la base que paga y sostiene todo este Estado. Bueno, pero esa no es la única plata que pasa por el Congreso. Exacto. También Eso pasa... es poquito. Sí. Finalmente esto le ahorraba solamente 233 mil millones de pesos al contribuyente, que es el que paga. Valga alcanza para eso. Un par de ruedas. ¿Cómo alcanza? Miren, para que ustedes tengan una idea, lo que nos íbamos a ahorrar al reducir los salarios de los congresistas es la mitad del presupuesto del programa de alimentación escolar. La mitad del presupuesto. El programa de alimentación escolar, que le da refrigerios y suplemento nutricional a todos los niños en las escuelas públicas, cuesta hoy 500 mil millones de pesos al año. Del país. Del país. De manera que no era un monto menor. Bueno, y de la plata que va también en el programa de alimentación de las regiones, que se conoce como la mermelada, que Pues la mermelada, la verdad es aquí en Colombia tenemos esa tragedia, ¿no? Que nos inventamos un eufemismo para las peores cosas. La mermelada es que se roban una plata de los colombianos, punto. El ministro de Hacienda y el gobierno, para comprar el apoyo político a congresistas para que les voten sus proyectos y demás, entonces van y les dan proyectos y les permiten que se roben una plata de esos proyectos. ¿Y eso por qué pasa? Por muchas razones, pues por falta de ética del presidente de la República, del gobierno, por la manera como se elige la gente, por muchas cosas, pero entre otras pasa porque el trámite del presupuesto es casi secreto. Se tramita en partidas globales y el desenglobe y la priorización de qué se hace, qué no se hace con la plata, lo acuerdan los ministros y los congresistas en reuniones prácticamente privadas. Entonces, que nuestro proyecto antimermelada, ¿qué proponía? Lo que proponía era sacar ese debate, sean las alcaldías, en presupuesto de libre inversión, o en las gobernaciones, o en nacional, sacarlo a audiencias públicas. Es decir, que los congresistas tengan que ir de cara a la ciudadanía a priorizar con ellos los proyectos en los que se va a ejecutar el presupuesto en su región. Claro que es perfectamente lícito que yo vaya a la audiencia pública a Bogotá y le diga al Ministerio de Transporte, mire, yo quiero 500 millones de pesos para implementar ciclorrutas y cicloparqueaderos en Bogotá, y lo respaldo con la solicitud de todos estos ciudadanos. Eso está muy bien, pero eso tendría que ser público, no que yo vaya y lo pida por debajo de la mesa y además de todo me quede con una plata. Entonces ese era el proyecto antimermelada, pero ¿qué crees? También no los dieron. Ese es nuestro tercer dolor de esta lista. yo estoy viendo un patrón. Dices, sí, déjenlos que vayan. Agua, de pronto. Una prima, bueno, uy, no, las otras sí no. La transparencia. La transparencia como que no, la mermelada complicada. Estoy viendo un patrón, yo voy a ver si lo analizo más. Lo que les toca el bolsillo, eso sí no lo van a pasar. Pero ¿y entonces qué hacemos? Perseverar e insistir. Perseverar e insistir y unirnos con la ciudadanía. Angélica te va a explicar qué vamos a hacer. Nos vamos a acelerar porque el derecho al agua empezó a ejercer en este momento por las nubes. Nosotras hacemos política como ciudadanas y hoy ocupamos estos cargos, pero seguiremos siendo lo que somos, ciudadanas. El partido Alianza Verde lo propusimos al del partido esta semana, entonces vamos a lanzar una chiva. Aquí está nuestro presidente, Antonio. El 20 de julio del 2014 radicamos el proyecto de transparencia, el de salarios lo radicamos tal vez en septiembre del 2014, el de mermelada este 20 de julio, todos nuestros proyectos pues han tenido un curso que siempre anunciamos. Los intentamos, los nutrimos con las otras bancadas, estuvimos dispuestas a incluir sus opiniones, a dialogar con el gobierno, pero a la hora del voto se hundieron en el último minuto la transparencia,
y las demás. Entonces, hay dos opciones: dejar así, quedarnos con las manos cruzadas, o intentar un camino largo, un camino más difícil, pero un camino con toda la fuerza de la ciudadanía y la fuerza de los argumentos. Entonces vamos a promover durante todo el año 2017 una consulta popular ciudadana. Es un mecanismo de participación que no se ha utilizado, no se ha estrenado en nuestro país. Ha habido referendos, propuestas de referendos. Este tiene unos matices distintos y los contenidos serán la transparencia, ponerle límites a la reelección de los miembros de cuerpos colegiados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Conocen ediles eternos de 5 periodos? ¿Concejales más que tienen mi edad sentados en el consejo? Sí, señor. Sí, señor. Nosotros creemos que la alternancia es buena, que abrir espacio a otros, que renovar y que no quedarse enquistado oxigena y garantiza que menos mañas se cojan. Y vamos a promover el límite a la reelección de los cuerpos colegiados y todo lo que son transparencias, salarios, contralorías y una mejora integral a la política. De modo que arrancó a llover y les invitaremos pronto a conocer en detalle esta propuesta. Los que tengan preguntas, allá hay un espacio cubierto, nos vamos allá y conversamos.